Bueno, Marcelo Amado, bienvenido. Buenos días. Buen día, un gusto para nosotros estar acá. Bueno, sí, tratando de darle difusión a esta campaña iniciada por la Intendencia, en particular en esta época del año, en donde, bueno, me imagino que deben tener muchas situaciones. Ya no solamente hablo a nivel doméstico, ¿no? Sino las situaciones que a veces se dan fundamentalmente en el tema de la distribución, de quienes son los productores de los alimentos, por ese famoso tema que hablamos de la cadena de frío, de cómo llega ese alimento a la mesa del consumidor, por cuántas manos pasó y qué seguridad tengo de que esa cadena no se haya roto. Bien, la cadena de frío, nosotros cuando hablamos de cadena de frío, implica de que el alimento, desde que sale de la producción hasta que llega, como tú decías, a la mesa del consumidor, o a la olla, o al sartén, o hasta la heladera, tiene que mantener una temperatura constante. Es muy difícil mantener una temperatura constante, sobre todo después que lo compramos. Lo más importante ahí es saber cuál es la temperatura ideal de cada alimento. Los alimentos que vienen rotulados, ahí dicen, en ellos está escrito y te habla los lácteos 4 grados, 7 grados. La normativa establece que aquel alimento que es refrigerado debe estar por debajo de 7 grados. Eso estamos conversando con el Ministerio de Salud Pública para poderlo bajar. Incluso debería ser 5 grados la temperatura ideal. Marcelo, hago solo esta interrupción para tener una idea, porque nunca lo pregunté ni tengo idea. ¿Vos tenés idea a cuánto enfría una heladera común? No, heladera? la verdad que no. ¿Cuánto enfría una heladera? Una heladera común, primero, existen los termómetros, ¿no? Nosotros tenemos determinados termómetros que son los que usamos para la inspección, pero además son los que se usan al recibir los alimentos, o deben usar al recibir los alimentos, los comerciantes. O sea, los comerciantes, se apunta a donde está el alimento, en una luz indica, y acá en el sensor dice la cantidad de temperatura que tiene. Esa es la herramienta que debe tener todo comerciante cuando recibe alimentos, que deben ser refrigerados. En la heladera de la casa, una heladera puede andar en 6, 5 grados cuando está cerrada, 5 grados, 4 grados. Cuando nosotros cargamos la heladera, ahí le estamos introduciendo temperatura. Claro. Por un lado, el aire. El aire que ingresa a una heladera es un aire caliente. No sale frío de la heladera, ingresa aire caliente. Cuando ponemos un alimento en la heladera, ese alimento viene con calor, con temperatura, y sube la temperatura de esa heladera. O sea que la heladera en verano de una casa está sujeta a constantes variaciones de temperatura. Entonces, lo primero en el hogar es que la heladera debe estar lo menos posible abierta. Hacernos a la imagen de qué vamos a sacar de la heladera. Abrir la heladera y pensar qué es lo que tenemos ahí para sacar, ahí estamos generando una rotura de cadena de frío, estamos gastando energía porque el motor empieza a trabajar más, y además estamos alterando, o la posibilidad de alterar, algunos de los alimentos que tenemos ahí. Eso como primera recomendación. Bien. Luego, lo mismo sucede con el freezer. Hoy es muy común las heladeras con freezer. Bueno, el freezer lo mismo. Abrimos el freezer, sacamos, cerramos el freezer y volvemos a abrirlo las veces que sea necesario en esa velocidad. Pero pensemos que cada vez que abrimos una heladera estamos introduciendo aire caliente. Lo mismo sucede a los minoristas. Y lo mismo sucede en los camiones de distribución y en las plantas de elaboración. Por eso que las heladeras o los refrigeradores de las grandes distribuidoras tienen que tener una cortina que son de listones de PVC o de un material plástico, por eso que se superponen entre 10 y 15%, y esa cortina debe estar siempre cerrada. La función de esa cortina es que uno, cuando ingresa y sale con la carga, la carga me roce a mí. No que yo levante la cortina para entrar cómodamente, porque justamente es para frenar el ingreso de aire caliente. Bueno, esas son de las prácticas que estamos permanentemente controlando, adiestrando y difundiendo desde la producción alimentaria. Por eso esta campaña es parte hacia los propios comerciantes, porque son prácticas muy frecuentes de algunos de los empleados. La cortina molesta. La tiro para arriba y yo ingreso y salgo. Bueno, eso está afectando y está ingresando aire caliente. Cuando pensamos que un alimento que tiene que estar congelado a menos 18 grados, cualquier alteración levanta su temperatura. Entonces tenemos que prontamente mantener esa temperatura.
Y cuando hacemos una compra, nosotros trajimos para mostrar, Sí. y hablábamos del pescado recién. Sí, Bueno, sí, que normalmente ahora ha invadido prácticamente a todos los supermercados y uno va comprando ese pescado congelado, ¿verdad? Que está o en la feria. O en la feria, o el sí, es pescado verdad. fresco en la El pescado feria. fresco. O el pescado fresco del supermercado. Bueno, Muchas veces está con hielo el pescado en la feria, ¿no? Es decir, debería estar siempre. no El siempre. pescado está. debería estar siempre. Siempre con hielo, siempre con una capa de hielo abajo. Escamas de hielo abajo y arriba. Y arriba. Y Bueno, arriba, porque muchas no nos veces. olvidemos de que el aire Claro. frío baja. O sea, el frío no sube, baja. Lo que sube es el calor. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para enfriar es depositar hielo arriba. Arriba. Y que baje. Bien. Eso es parte de otra campaña que estamos con Dinara implementando. Esto no debería faltar en la bolsa de ningún consumidor cuando va a hacer las compras. Estas son bolsas térmicas. Sí. Estas son bolsas térmicas. No las muestro de este lado porque tiene la marca, pero Bien. son bolsas térmicas que uno, cuando va a decidir hacer la compra, lleva la bolsa térmica, puede llevar un refrigerante, y más en esta época de calor. Y esta bolsa térmica es la que debemos tener para llevar desde el lugar de compra hasta nuestra casa. Cuando hablamos de alimentos muy delicados como el pescado, por Sí, ejemplo, claro. que levantan la temperatura rápidamente y cualquier En el trayecto del supermercado a casa... al lugar, ahí está gran parte de los problemas que hemos encontrado en los consumidores, está ahí. Se descongela en ese momento. Se descongela o levanta temperatura. Pensemos una bolsa de leche. Claro. Mucha gente dice el helado. El helado es lo último que el consumidor va a buscar porque lo ve que se derrite. Claro. Entonces ¿Verdad? percibe que se Eso y la manteca. Y la manteca. Después al ¿Verdad? resto no le damos El bolilla. resto lo tomamos en cualquier momento. Entonces es muy importante saber con qué, digamos, el orden de la compra. Es verdad. Lo primero que tenemos que comprar, tanto en un supermercado como si vamos a una feria, son aquellos alimentos que no requieren frío. Después que terminamos de comprar esos alimentos, vamos a las frutas y verduras, que son los que, si bien requieren temperatura, no son tan exigentes. Claro, pueden Y además tolerar. se afecta un poco la calidad, pero no su inocuidad. Después vamos a los lácteos o a las carnes, según lo que vayamos a comprar. Las carnes no, excluyendo al pescado del que ya hablamos. Incluyendo el pescado. El pescado sería de las carnes el último. De las carnes el último. De las carnes el último. Y los lácteos. Y las carnes, los fiambres. Y de último el congelado. De último el congelado. Y así terminamos el ciclo. Pensemos cuando estamos en una gran superficie, a veces se pasan más de 1 hora y media Sí. los consumidores paseando por el salón de ventas. Sí, es verdad. Ese salón de ventas no baja de 21 a 22 grados cuando está refrigerado. Y yo voy paseando Y ustedes van paseando, nosotros vamos Sí. paseando esos alimentos. durante por lo menos de esa hora, hora y media, 1 hora de repente estuve paseando si no hice el recorrido o el itinerario como debía. Exacto, entonces esas son las medidas que nosotros le estamos aconsejando a los consumidores, primero que nada, para tener en cuenta de qué manera el alimento debe ser conservado. Tenemos un lunch, pedimos el lunch, nos llega a casa o al salón de fiesta, eso vino refrigerado, llegó a las 9, 10 de la mañana, la fiesta o la reunión es al mediodía. ¿Dónde lo dejamos? Lo ponemos ahí arriba. Sí, arriba de la mesada para, Arriba que, de quede, la mesada. para que quede a mano. Claro. Y eso va subiendo temperatura. Tiene mantecas, tiene cremas, tiene mayonesas. Bueno, eso va subiendo temperatura. Y hemos encontrado varios problemas en reuniones o en fiestas por esa razón. Entonces, por eso la Intendencia exige que todos aquellos salones de fiesta tienen que tener condiciones para conservar los alimentos frescos. Volviendo al pescado, yo sé que para alguien con conocimiento técnico es hasta de perogrullo, pero para que la gente entienda, ¿cuál es el problema con que en la fase previa a la elaboración y consumo se descongele antes de que lo volvamos a poner en el freezer? Si el alimento, el pescado o la carne o cualquiera de los alimentos es congelado, nosotros primero debemos saber y debemos consultarle a nuestro proveedor si ese alimento fue congelado. El proveedor siempre te lo comenta, cuando uno le pregunta lo comenta. Ese alimento no debe volver a ser congelado, porque una vez que se congeló el alimento, formó una serie de cristales que fueron de rápida congelación y no rompió células. Pero después, al descongelar, queda agua. Si volvemos a congelar, eso se rompe. Y tenemos que tener en cuenta que los alimentos son inocuos, pero no son estériles. Quiere decir que siempre tenemos algún microorganismo arriba del alimento. Siempre. Son microorganismos que conviven con nosotros. Que nuestro organismo está acostumbrado a sostenerlos. Sí. A determinada carga.
Cuando ese microorganismo se dispara y empieza a reproducirse rápidamente por un mal manejo de la temperatura, ahí es que nos afecta. Y ahí empiezan gran parte de las diarreas del verano. Sí. Gran parte de las diarreas del verano, por ejemplo, por decirlo así. Recién decía, y me parece importante, y lo uno a muchas consultas que estamos teniendo de nuestros televidentes, que ya le vamos a trasladar a Marcelo Amado. Decía, le debemos consultar a nuestro proveedor. Esto incluye el que estoy frente a la carnicería, sea del supermercado o del carnicero, y preguntarle, porque muchas veces compramos como fresco un alimento que ya fue congelado. Voy a decir, por ejemplo, uno de los elementos tradicionales de nuestras parrilladas, ¿no? Cuando a uno le gusta hacer un poquito de achura, que los chinchulines, que el riñón, y muchas veces uno los ve en la heladera frescos, pero en realidad provienen de un bloque de hielo que lo dejaron descongelar en el lugar. Y uno compra porque el asadito lo va a hacer el domingo y va y lo mete al freezer. Bueno, ahí está. Primero, ese tipo de alimentos por lo general está congelado. El carnicero, si uno le consulta, te lo dice. Y además, muchas veces le avisan, pero en la vorágine de la venta no le va a decir a cada uno, mira que este chinchulín, que este riñón estuvo congelado. Pero uno, si piensa congelarlo, consulta. Y segundo, si realmente estuvo congelado o está congelado, yo lo compro congelado, lo llevo a mi hogar y lo pongo en el freezer, cuando lo voy a descongelar, tengo dos opciones. O lo descongelo en el microondas, si es que tengo microondas. Por lo general el binomio freezer-microondas existe. Para descongelar, o lo saco con el tiempo necesario del freezer, lo pongo dentro de la heladera y se descongela dentro de la heladera. Y no hay otra forma. No existe otra forma. O sea, las otras formas son formas que son incorrectas y que generan problemas de salud. Por ejemplo, sacar la asadera al sol, claro, con 36 grados de calor. Que el sol lo descongele. Que el sol lo descongele, que te lo hago en 10 minutos. Claro. Porque además descongela de afuera adentro. Tremendo. Y entonces la parte de adentro va a estar siempre congelada. El núcleo duro. Muy frío, el núcleo duro. Y además se van a reproducir, lo que yo les decía, todos los microorganismos que están en la superficie, que no tienen competencia, están ahí tranquilamente, no tienen competencia, se reproducen. Muchas preguntas. Primera, me dicen, más allá de que no vamos a decir la marca, ¿dónde se pueden conseguir estas bolsas? Te está preguntando un montón de gente. Bueno, está muy buena esa pregunta. Nosotros, estas son bastante antiguas. Ajá. La tenemos, nosotros somos consumidores, antes de ser directores de bromatología, éramos medio fanáticos de estas cosas y siempre tuvimos en nuestro hogar estas bolsas. Estamos en este momento promoviendo para que los minoristas reproduzcan estas bolsas y las tengan o a la venta o hagan una oferta, y ahí los estamos invitando a los minoristas a que hagan un periodo, una oferta de dar estas bolsas. En una época se regalaban estas bolsas. Estas bolsas en algunos lugares se venden hoy día. Se ha dejado la costumbre porque también el público, los consumidores se acuerdan de la bolsa en el momento de la venta y hay que llevarla a la bolsa. De hacer una campaña de distribución de bolsas de estas sería imposible entregarla cada vez que uno va a comprar. Pero debería uno andar con esa bolsa arriba. Bolsa térmica, ¿qué característica particular tiene? O sea, simplemente que tiene un... Es una bolsa que está cerrada al vacío. Ahí está. Que tiene capas de aire adentro y que además tiene distintas capas de materiales aislantes en su interior. En su interior. Entonces, que la ayudo con un refrigerante. Así y siempre está. Claro. La ventaja que tiene esta bolsa es que uno cuando introduce el alimento que está congelado o está frío, mantiene la temperatura. Exacto. O sea, el alimento va perdiendo, va transmitiendo calor hacia el exterior y ese aire, esa atmósfera que queda dentro de la bolsa, lo contiene. Si además lo ayudamos con un refrigerante, bueno... Ahí... El refrigerante puede ser casero, lo puedo hacer casero, con algo hermético. Una botella de PVC con agua, la cierro, lo meto. Lo que pasa es que ese tipo de refrigerante que es con agua, se va derritiendo el agua. Claro, sí. Estos refrigerantes tienen la propiedad de que mantienen la temperatura mucho más tiempo. Mucho más tiempo, pero está. Estos son elementos que en verano son imprescindibles, pero en invierno también, ¿eh? El congelado en invierno le pasa lo mismo que en verano, tal vez un poco más de tiempo. Si yo camino 2 cuadritas, 3 cuadritas de comercio a casa, ¿también corro ese riesgo? 2 cuadritas, a ver, si las 2 cuadritas las haces después de las 10 de la mañana, con las temperaturas que tenemos hoy de 29 grados, como se maneja habitualmente, a 29 grados al resguardo meteorológico, 1,5 metros, o sea, al aire libre andás arriba de 30. Esa cuadrita con el alimento encerrado en una bolsa... Bueno, si es chimosa, peor porque todavía tiene más aire caliente que introduce. Eso va levantando y depende del tipo de alimento que se traslada.
Yo sé que lo que estoy diciendo suena terrorista, pero al No, alimento pero al es interior real. le pasa eso y después suceden lo que yo decía, las famosas diarreas de verano son ocasionadas por esto. O se nos pone agria la leche. Claro. Es lo de la Es leche lo común. es una lucha permanente y quienes tenemos niños en casa y fundamentalmente adolescentes, el adolescente que se dedica a pensar para qué fue que abrió la heladera, ¿no? Además, ¿No? Es decir, el momento que tiene, el único momento que piensa en el día es cuando abre la heladera. ¿No tenés otro lugar para pensar? ¿Qué haces ahí? No estoy viendo a ver qué agarro, pero decidilo antes. Exacto. Bueno, nos preguntan muchas cosas sobre pollos, que es otro de los exacto, temas, por es el otro tema de lugar. los lavados de los pollos. Bueno, a ver, lavado de los pollos. Los pollos deben de venir de origen prontos para el consumo. Prontos para el consumo. Pronto para el consumo. El pollo, además es extremadamente delicado el manejo del pollo. Todos conocemos lo que son las salmonelas. Y el pollo debe mantener sí o sí la cadena de frío. Sí o sí la cadena de frío. Y además el pollo después tiene que ir a la heladera nuestra y de ahí a la cocción. Y tener muchísimo cuidado en la manipulación del pollo crudo en nuestro hogar. La tabla La específica tabla y el o la cuchillo. tabla Sí, sí. específico para el pollo. Específico para el pollo. Y no entrecruzarlo o ponerlo en la mesada, porque el pollo tiene salmonela. Tiene salmonela. Eso es así. Es bien claro. Es como los huevos. Ujú. El tema es cómo los manejamos. Ujú. Tenemos que tener en cuenta que eso está ahí. Por eso yo decía, una cosa es el alimento inocuo y otra cosa es el alimento estéril. ¿El huevo tiene que estar en la heladera? Bueno, ahí hay una... Digo hay- porque uno normalmente los ve en zonas donde no. En el hogar se conserva mejor en la heladera. Después hay una controversia con respecto a qué condiciones tiene que tener para estar manejado en la heladera. Lo que el huevo tiene que estar es limpio. Cuando nosotros compramos el huevo tiene que estar limpio. No quiere decir que esté lavado. Limpio. Limpio es que el huevo no debe tener deyecciones, no debe tener pluma, no debe tener ninguna... Que muchas veces suciedad. tiene. Que las tiene, sí. Claro. Sí, sí, sí. Eso deberíamos devolverlo. Por eso nosotros a los consumidores le estamos diciendo que el consumidor es el primer inspector en la línea de fuego. Una para un sí, un no, porque nos apuran. ¿Ustedes han constatado que haya grandes superficies de supermercados que laven las carnes de pollo con algún tipo de sustancia como hipoclorito o cosa parecida? Porque eso está muy metido en la gente. Nosotros, primero, nosotros no hemos constatado, pero además los controles con respecto al pollo y a las carnes las hace INAC. Nosotros lo que hacemos es el control general del manejo del alimento en su totalidad. No vamos a inspeccionar el área de pollos en particular, pero eso no debe hacerse. Es totalmente, está en contra de la buena práctica y además está en contra del manejo del alimento. De ser así, nosotros recibiríamos la denuncia y la transmitimos directamente a INAC. Bien. Bueno, hay que agradecerle muchísimo a Marcelo Amado. Ha sido muy interesante. Nos han quedado muchas de las preguntas que ustedes nos realizan.